A lo largo de la historia han existido personas con condiciones médicas tan extrañas que éstas parecen haber sido sacadas de una película de terror. Hablamos de casos de hipertricosis, también conocida como el síndrome del hombre lobo, hasta la sirenomelia, que es una rara condición en que las piernas están fusionadas como una cola de sirena. Estas condiciones les hablaré en un próximo video. Estas anomalías han generado mitos y leyendas a lo largo del tiempo, pero hay una historia que destaca por encima de todas estas. Hablamos del hombre con un rostro maligno en la parte posterior de su cabeza. Bienvenidos a un nuevo video, les habla Banner y el día de hoy les hablaré de Edward Modrake. Sigamos. Edward Modrake nació en el siglo XIX en una familia noble inglesa. Según los relatos, desde su nacimiento poseía una anomalía extremadamente rara. Tenía una segunda cara en la parte posterior de su cabeza. A diferencia de su rostro normal, esta cara extraña no podía hablar, pero se decía que susurraba cosas terribles por las noches, atormentando a Edward. La segunda cara de Edward no era simplemente inerte. Se decía que podía hacer explosiones, sonreír o incluso llorar de manera independiente. Lo más perturbador de la historia de Edward es que éste afirmaba que la segunda cara le hablaba en voz baja, diciéndole cosas demoníacas y llenas de maldad. Nadie más podía escucharla, pero él aseguraba que lo torturaba constantemente. A pesar de su linaje noble, la vida de Edward no fue fácil. Se convirtió en un recluso viviendo en completo aislamiento, pues su presencia generaba miedo y rechazo. Los médicos de la época intentaron ayudarlo, pero no existía una solución médica para su condición. Edward rogó desesperadamente a los doctores que le removieran su segundo rostro, asegurando que le susurraba cosas del infierno, pero ninguno se atrevió a hacerlo por miedo a que muriera en la operación. Edward, cansado y abrumado por la desesperación y la locura, no pudo soportarlo más y a los 23 años terminó con su vida de manera trágica. En su nota de despedida pidió que su segunda cara fuera destruida antes de ser enterrada para que no siguiera atormentándolo en la otra vida. La historia de Modrake fue documentada en el libro de Anomalías y Curiosidades de la Medicina, publicada en el año 1896, por los doctores George Gould y Walter Pye. En el libro describen a Modrake como un hombre atormentado que suplicaba a los médicos que removieran su segundo rostro, ya que no podía soportar los susurros malignos. Sin embargo, los médicos de la época se negaron a operarlo por miedo a que la cirugía fuera mortal. Pero, ¿qué tan real es esa historia? Aunque muchos creen que Modrake existió, no hay registros médicos verificables de su caso. La historia parece haber surgido en textos médicos de la época, pero no existen pruebas concluyentes de que Edward haya sido una persona real. Algunos creen que pudo haber sido una invención para ilustrar las recetas médicas o una historia exagerada con el tiempo. Médicamente, una condición que podría explicar su caso es la diprosopus, una rara malformación congénita donde una persona puede nacer con duplicaciones parciales del rostro. Sin embargo, ninguna versión de esta condición permite que el rostro tenga una conciencia propia ni pueda hablar. A pesar de la falta de pruebas, la historia de Edward ha trascendido a la cultura popular, apareciendo en diversos programas como American Horror Story. Inspiración de personajes en el cine, la literatura y la música. Su historia es un recordatorio de cómo las leyendas pueden ser más poderosas que la realidad. Pero preguntémonos, ¿fue Edward una víctima real de una malformación congénita o simplemente un personaje ficticio nacido de la imaginación de los escritores? Si nos vamos por el lado de la ciencia, nos dice que es poco probable que su historia sea real, pero el misterio sigue vivo. Al final, la idea de un rostro maligno susurrándose en la oscuridad es lo suficientemente perturbador como para seguir aterrorizándonos hasta el día de hoy. ¿Pero tú qué opinas? Dime en los comentarios, ¿crees que Edward existió realmente? Antes de todo, no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias perturbadoras. Nos vemos en el próximo video, si es que no puedes escuchar un susurro detrás de ti esta noche.